Pareces un poco neutral hacia los judíos en Palestina. Me confundí un poco con algunas de las cosas que estabas diciendo. No, para nada soy neutral. Soy totalmente sionista y pro-Israel. Y lamento si te di esa impresión. Fue completamente involuntario. Porque, mira, no puedes. Yo llevo más de 30 años tratando de crear conciencia sobre la yihad islámica y cómo amenaza a todas las personas libres. Y no puedes oponerte a la yihad sin apoyar a Israel, porque Israel está en la primera línea de la yihad global. Y la misma ideología que nos golpeó el 11 de septiembre y que enfrentamos con la República Islámica de Irán, Israel la enfrenta todos los días. Y entonces, esas personas que están diciendo, y sé que hay muchas, tal vez algunos de ustedes hoy, espero que no, pero esas personas que están diciendo que, ya saben, yo soy partidario de Estados Unidos primero y que eso significa que estoy en contra de una alianza con Israel, eso está completamente equivocado. Te alías con personas que tienen los mismos intereses. Estados Unidos primero no significa y no debería significar América sola. Y debemos cultivar alianzas con personas que enfrentan el mismo tipo de amenaza, y así somos más fuertes contra esa amenaza. Y también, por supuesto, Israel es la única sociedad libre en Medio Oriente y así sucesivamente. Hay varias razones por las que la alianza debe mantenerse, pero en cualquier caso, yo estoy a favor. Ahora, puede que hayas escuchado que mientras todo esto sucede, hemos logrado la paz con Irán y hay mucho debate al respecto, mucha controversia. La situación es bastante incierta, pero hay algunas cosas de las que podemos estar seguros en este momento. Y una de ellas es que la República Islámica de Irán en realidad no va a dejar de luchar. Lamento tener que decirte eso, pero es la realidad porque esta no es una guerra en la forma en que la gente en Estados Unidos y Europa generalmente entiende una guerra. Al final de la Primera Guerra Mundial, hubo el Tratado de Versalles que fue firmado por todas las partes, tanto los vencedores como los derrotados, y hubo paz. Al final de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes y los japoneses también firmaron instrumentos de rendición y todo terminó. Ahora, esto no es como ninguna de esas ocasiones, porque para la República Islámica de Irán, esto no es una guerra, es una yihad. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Yihad en árabe significa lucha, y hay todo tipo de luchas, igual que en inglés. Puede ser la lucha por perder peso o dejar de fumar o algo así, y también la gran lucha entre civilizaciones, como vimos en la Guerra Fría entre sociedades libres y sociedades comunistas. Ahora, la República Islámica de Irán está llevando a cabo una yihad, y el significado principal de la yihad, según ellos y según la teología islámica clásica, es la guerra contra los no creyentes para establecer el dominio de la ley islámica. Y esa guerra es exigida y ordenada por Alá, el Ser Supremo, en el libro sagrado, el Corán, que el Islam venera, y en consecuencia nunca se puede negociar. Si eres cristiano, sabes de lo que hablo, o judío, o realmente de cualquier otra religión, pero los judíos y cristianos conocen los 10 mandamientos, y los 10 mandamientos no se pueden negociar. No te vas a sentar en una mesa de negociación con alguien y decir, sí, sabes, realmente no me gusta esa parte sobre robar. Vamos a quitar eso, o te lo cambio por otra cosa. No es negociable, es la palabra de Dios. Es lo mismo en la comprensión islámica de la yihad. No es negociable, no aceptas dejar de llevarla a cabo. Podrías aceptar hacer una pausa por un tiempo, pero luego, en la ley islámica, hay una regla que dice que si un ejército musulmán está luchando contra un ejército no musulmán, solo hay una razón por la que alguna vez te detendrías y harías un acuerdo, y esa es si estás perdiendo. Y si estás perdiendo y necesitas tiempo para reunir fuerzas para poder luchar de nuevo de manera más efectiva, entonces firmas un acuerdo con la parte infiel. De lo contrario, no hay justificación para hacer eso nunca. Ahora, ¿la República Islámica está actuando según esa suposición? No hay razón para pensar que no lo está haciendo. Después de todo, es una república islámica. ¿Qué es una república islámica sino una república orientada hacia el Islam? Y el Islam, hay que entenderlo, tampoco es solo una religión. Así como la yihad no es una guerra en el sentido occidental, el Islam tampoco es una religión en el sentido occidental.
Es una religión en el sentido de que afirma relacionar a los seres humanos con Dios, y eso es lo que todas las religiones afirman hacer. Ese es el significado de la palabra en sí. Pero también es un sistema político, y es un sistema político que es supremacista, excluyente, expansionista y violento. Supremacista, excluyente, expansionista y violento. Tiene que ser supremo. Muhammad, el profeta del Islam, dijo que el Islam debe dominar y no ser dominado. Y no existe ninguna posibilidad prevista en la ley islámica donde los creyentes en el Islam y las personas que no creen en el Islam tengan los mismos derechos en una sociedad. El Islam debe dominar y no ser dominado significa que los musulmanes tienen derechos especiales que los no musulmanes no tienen. Y esta es la única sociedad justa y perfecta según la ley islámica. Y los musulmanes tienen la responsabilidad de hacer la guerra para establecer esa sociedad. Esto no significa que todos los musulmanes estén haciendo eso, así como no todos los cristianos aman a sus enemigos y ponen la otra mejilla. Pero Jesús sí dijo, ama a tus enemigos y pon la otra mejilla. Y si eres un cristiano que es cruel y vengativo, aún así eso es lo que dice. Y si eres un musulmán que no está haciendo la guerra contra los no creyentes, aún así, la orden sigue estando en el Corán y sigue siendo aplicada por entidades como la República Islámica de Irán. Entonces, ¿por qué aceptaron esto con Trump? Precisamente para reunir fuerzas y volver a luchar de manera más efectiva. También tenemos que entender que esta es la razón por la que existe un conflicto en primer lugar. Nadie nunca se detiene a preguntar, bueno, ¿por qué estamos luchando contra la República Islámica de Irán? Irán está muy lejos de aquí. Realmente no tiene nada que ver necesariamente con Estados Unidos en absoluto. ¿Qué pasa para que Irán, de entre todos los países, sea tan hostil que exista este conflicto desde el principio? Es curioso cómo casi nunca escuchas que siquiera se considere esa pregunta. Y te voy a decir por qué existe el conflicto entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán. Antes de que se estableciera la República Islámica, que fue en 1979, Irán era un aliado de Estados Unidos y tenía una orientación muy occidental. Y cuando se estableció la República Islámica y el Shah, o el rey de Irán, fue derrocado en 1979, Irán inmediatamente se volvió antagónico hacia Estados Unidos, tomó rehenes, asaltó la embajada estadounidense, tomó rehenes, los mantuvo durante 1 año y medio y desde entonces ha estado en pie de guerra y ha sido un enemigo declarado de Estados Unidos. De hecho, sabes que si eres cristiano, vas a la iglesia los domingos, o al menos en teoría, vas a la iglesia los domingos. Los musulmanes van a la mezquita los viernes al mediodía y escuchan un sermón, así que el viernes es el gran día para la oración congregacional en la mezquita. Y en la República Islámica de Irán, el gobierno ha ordenado que la gente en las oraciones del viernes cada semana grite muerte a América. Así que puedes detenerte y pensar en eso. Si vas a la iglesia o a la sinagoga o lo que sea, imagina que se pusieran de pie al final del servicio cada semana y empezaran a gritar muerte a Irán o muerte a cualquiera. Es inconcebible. Pero esto es lo que realmente se ordena en la República Islámica de Irán. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es el gran problema? ¿Por qué nos odiarían de esta manera? El Ayatollah Khomeini, quien fundó la República Islámica de Irán, dijo que esta revolución no era solo para Irán, debía ser exportada. No fue una revolución que solo convirtió a Irán en una república islámica, sino que lo que él imaginaba era que todo el mundo quedara bajo el dominio de la ley islámica. Ahora, si tienes una visión global así y piensas que eventualmente todo el mundo estará bajo este tipo particular de gobierno, entonces, ¿quién es tu principal competidor? Estados Unidos, porque Estados Unidos es el principal gobierno representativo en el mundo. Y así tienes un gobierno que deriva sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados. ¿Alguna vez has escuchado esa frase? Es una de las bases principales de la República Americana que nuestro gobierno deriva sus justos poderes del consentimiento de los gobernados. Por eso votamos. Por eso los representantes del pueblo estadounidense pueden ser destituidos y reemplazados, porque ya no tienen el consentimiento de los gobernados. Pero en el esquema islámico, el consentimiento de los gobernados no importa en absoluto, y el gobierno no deriva sus justos poderes del consentimiento de los gobernados. Deriva sus justos poderes de la ley de Alá, y la ley de Alá es implementada por el gobierno, le guste o no a la gente, y eso es todo.
Así que si crees que estás trayendo la ley de Dios a todo el mundo y que tienes que hacerlo, y libras la guerra contra otros países para llevar la ley de Dios e imponerla sobre ellos, entonces tu principal competidor es el país que dice que el gobierno debe derivar sus justos poderes del consentimiento de los gobernados. Así que odian a Estados Unidos y gritan muerte a Estados Unidos, no el pueblo iraní, sino el liderazgo. El pueblo iraní, hay muchísimas personas que recuerdan cómo era antes de 1979 y no les gusta el nuevo régimen. Pero también Irán es como el ejemplo perfecto de lo que pasa si tienes leyes de control de armas. El gobierno tiene todas las armas, la gente no tiene ninguna. Así que aunque a veces toda la nación se ha levantado y millones de personas han salido a las calles a protestar contra el gobierno, simplemente matan a unos cientos, a unas decenas de miles de ellos. Asesinaron a 40,000 en las calles a principios de este año, no les importa, no obtienen sus justos poderes del consentimiento de los gobernados, gobiernan por la ley de Alá. Y Alá dice, infunde terror en los enemigos de Alá. Así que si están implementando su ley, consideran que las personas que protestan son los enemigos de Alá. Infunden terror en ellos matando a varios de ellos con impunidad, y así es como operan. También gritan muerte a Israel porque Israel está en una tierra que ellos creen que pertenece al Islam, ya que alguna vez fue gobernada bajo la ley del Islam, y cualquier tierra que haya pertenecido al Islam en algún momento pertenece a los musulmanes para siempre. Y tienen otro pasaje en el Corán, capítulo 2, versículo 191, que dice, expúlsenlos de donde los expulsaron a ustedes. Muy simple, expúlsenlos de donde los expulsaron a ustedes. Entonces, mira, si piensas que esa es la ley de Dios, que esa es la revelación del Ser Supremo, el único, y Él está diciendo, ustedes solían tener esa tierra y ahora no la tienen, entonces expúlsenlos. Esa es un mandamiento tan importante como los 10 mandamientos para los cristianos. Y así pelearás y creerás que estás luchando una guerra santa, una guerra religiosa, y entonces no tienen ninguna frontera compartida con Israel. No tienen intereses en competencia económicamente, militarmente, en ningún lugar, de ninguna otra manera. Solo odian a Israel porque está en lo que consideran tierra islámica y odian a Estados Unidos por interferir con su proyecto de exportar la revolución islámica globalmente o exportar la revolución islámica a nivel mundial. Así que llegamos a este acuerdo. Eso debió haber sido una señal de que estaban admitiendo que estaban perdiendo. Mira, este es un gran problema que tenemos hoy en día en Estados Unidos, y es que no hay nadie en el gobierno que esté prestando atención a lo que te estoy diciendo hoy sobre la yihad. Si miras las declaraciones del gobierno iraní desde 1979, cada una de ellas la puedes leer, y cada una que explica por qué odian a Estados Unidos te dirá que todo se trata del Islam. Ellos son los primeros en decirlo. Yo solo te estoy diciendo lo que ellos dicen. Si lees cada declaración sobre Irán del Departamento de Estado de Estados Unidos desde 1979, ya sea que el presidente sea republicano o demócrata, ninguna de ellas menciona el Islam. Así que tenemos una gran brecha de conocimiento aquí. Un lado nos está diciendo que de esto se trata el conflicto. Y nosotros decimos, bueno, hay una cosa de la que estamos seguros que el conflicto no trata, y es precisamente de lo que ellos dicen que se trata. No funciona así. Ellos nos dijeron de qué se trataba el conflicto. Deberíamos haberlo estado estudiando y tratando de entender qué hacer al respecto. Y si hubiéramos hecho eso en el Departamento de Estado durante todos estos años, entonces nunca habría habido ningún tipo de acuerdo negociado con la República Islámica de Irán. Y entonces podrías decir, bueno, entonces ¿cómo puede haber paz alguna vez? Hay una manera y es que no emprendas la yihad. Y aquí de nuevo, es de acuerdo con la ley islámica que sigue la República Islámica. No emprendes la yihad si el enemigo tiene más del doble de tu fuerza y no tienes ninguna posibilidad de ganar. Si no pensaran que pueden ganar, no estarían luchando. Y si hubiéramos proyectado fuerza, no solo militar, sino fuerza civilizacional, social, cultural, entonces nada de esto estaría ocurriendo ahora. Y si hubiéramos leído las leyes del Islam y entendido que cuando dicen, oye, sí, queremos tener negociaciones, vamos a Pakistán o a Qatar o a donde sea que vayamos a tener las negociaciones y lo hablamos todo, eso era una admisión de que estaban perdiendo, entonces nada de esto estaría ocurriendo hoy. Este es un problema que se podría manejar, pero solo se puede manejar de manera inteligente, estando informado de todos los aspectos que están involucrados.
Y este es el gran problema que tenemos, que no se han considerado todos esos aspectos. Y por eso ha habido tanta confusión en los últimos días, donde el presidente dice que hay un alto al fuego y que todos van a dejar de pelear. Y luego Hezbollah, el grupo terrorista en Líbano, lanza cohetes hacia Israel, en violación de la primera estipulación del memorando de entendimiento, que es el acuerdo que se acaba de firmar en Versalles, que habría un cese de hostilidades en todos los frentes, incluido Líbano. Ahora, ¿por qué hicieron eso? Porque el gobierno israelí ya dijo, bueno, nos vamos a defender a nuestra gente. Están atacando a civiles israelíes cuando lanzan estos cohetes, así que vamos a responder. Cuando los israelíes respondieron, la República Islámica dijo, esto es una violación del alto al fuego. Y por eso estamos cerrando el estrecho de Hormuz de nuevo. Y esa es la situación en este momento. Y la idea principal realmente es lograr que el gobierno de Estados Unidos presione al gobierno israelí para que no responda al lanzamiento de cohetes desde Líbano, para que el estrecho pueda permanecer abierto y supuestamente prevalezca la paz, excepto la paz para los civiles israelíes. El asunto es que ningún país puede aceptar eso, porque entonces, quiero decir, ¿qué pasaría si la gente estuviera lanzando cohetes desde México y alguien dijera, bueno, no respondan porque tenemos conversaciones importantes con México y queremos hacer la paz? Bueno, eso está muy bien, pero si están matando civiles en cualquier país, realmente no es una buena base sólida para establecer un acuerdo de paz. Lo que pasa con la yihad también es que es global. El 11 de septiembre de 2001, 19 yihadistas islámicos derribaron las Torres Gemelas y atacaron el Pentágono. Estaban atacando otro, estaban planeando atacar otro sitio en Washington, D.C., ya sea la Casa Blanca o el Capitolio de los Estados Unidos, y fueron detenidos cuando los pasajeros se levantaron y derribaron el avión en un campo en Pensilvania. Y las personas que llevaron a cabo esos ataques el 11 de septiembre tenían exactamente la misma ideología que sostiene hoy la República Islámica de Irán, y exactamente la misma ideología de las personas que están matando cristianos en Nigeria hoy, y las personas que están matando hindúes en Bangladesh hoy, y otros yihadistas en todo el mundo. Todo emana de la misma ideología y del mismo imperativo global. Y así, si quisiéramos abordar este problema de manera integral y efectiva, entonces una de las principales cosas que podríamos hacer sería establecer o fortalecer nuestras alianzas con cada país que esté amenazado por el mismo yihadismo, y eso incluiría a la India. Eso incluiría a Tailandia. Eso incluiría a Nigeria, al menos en el sentido de Biafra, los cristianos del sureste de Nigeria que están luchando por su independencia precisamente para protegerse del yihadismo islámico. Y también incluiría a Israel y a otros más, y esta sería una alianza basada en el hecho de que todos enfrentamos la misma amenaza, y que la única manera de enfrentar esta amenaza, como expliqué, es mediante la fuerza. Eso es tan grande que la otra parte ve que no hay nada bueno en pelear, y podrías pensar, bueno, ¿realmente eso es posible? ¿Es probable que pueda haber tal fuerza por parte de Estados Unidos y sus aliados que la yihad realmente se detenga? Y yo digo sí, de hecho sí la hay, porque esto ha pasado en la historia. E incluso si retrocedes 100 años o un poco más, no encuentras el mismo tipo de actividad yihadista en Occidente o en cualquier parte del mundo que encuentras hoy en día. De hecho, la última gran yihad que fue declarada por un califa, el califa significa sucesor. Y según la ley islámica, aquí de nuevo, el califa es el sucesor de Muhammad, el profeta del Islam, como líder militar y político de los musulmanes y líder espiritual de los musulmanes en todo el mundo. Y muchos de los grandes imperios islámicos del pasado eran califatos. Sin embargo, el califato fue abolido en 1924 y no ha habido otro desde entonces, aunque muchos grupos islámicos están tratando de restablecerlo ahora. Pero de todos modos, la abolición del califato es justamente mi punto. El Imperio Otomano fue el último gran califato, un imperio islámico gobernado por la ley islámica y que libraba la yihad contra estados no musulmanes. Y si has estudiado algo de historia, sabes que estuvieron amenazando a Europa durante muchos siglos y tratando de conquistarla e islamizarla. Y declararon la Primera Guerra Mundial como una yihad.
estaban luchando del lado de los alemanes y perdieron la Primera Guerra Mundial, y el Imperio Otomano cayó. Después se fundó la República Secular de Turquía. Ya no es tan secular, pero lo fue durante muchas décadas, y fue fundada por un hombre llamado Kemal Atatürk, quien la fundó sobre la idea de que el Islam político había fracasado. El Imperio Otomano era un imperio islámico y perdió la guerra, y él dijo: mira, Occidente es exitoso. Las repúblicas occidentales y laicas son las más poderosas y prósperas del mundo, así que deberíamos imitarlas. Y él fundó la República de Turquía. La República de Turquía nunca fue una gran defensora de los derechos humanos. Llevó a cabo los genocidios armenio, griego y asirio, entre otros. Sin embargo, por su naturaleza laica, indicaba que seguía siendo oficialmente una república secular, aunque ahora Recep Tayyip Erdoğan, el presidente de Turquía, está revirtiendo todo eso y reislamizando el país. Turquía demostró que existía la posibilidad en el mundo islámico de que un gobernante musulmán de un país de mayoría musulmana dijera: esto no está funcionando, y Occidente es mucho más exitoso, deberíamos imitarlos, podríamos volver a ese punto. Hoy en día parece inconcebible, mucho ha cambiado en el mundo. Hoy en día, si observas lo que pasa en los países islámicos, casi todas las mujeres llevan el hijab, el velo en la cabeza. Eso también se ve mucho en Estados Unidos. Y el hijab, ¿sabes? No estoy seguro de que lo sepas. Es porque es responsabilidad de la mujer asegurarse de que los hombres no sean tentados. Así que, si los hombres son tentados, las mujeres tienen que cubrirse para asegurarse de que ellos no sean tentados. Y luego, si al final los hombres terminan siendo tentados de todos modos, entonces la mujer puede ser asesinada en lo que se conoce como un crimen de honor. Estas cosas son parte de la cultura islámica, pero si retrocedes 50 o 60 años, Gamal Abdel Nasser, el presidente de Egipto en los años 50, puedes verlo en YouTube, todavía está ese video disponible. Él dice que la Hermandad Musulmana, que era y sigue siendo una organización islámica que intenta establecer la ley islámica en todo el mundo, él dice que ellos quieren obligar a las mujeres a usar el hijab. Y él empieza a reírse y la audiencia empieza a reírse y él dice: tú diles que lo usen. Bueno, ahora vas a Egipto y todas las mujeres lo están usando. Y esto es en parte una respuesta a simplemente llegar tan lejos como puedas antes de que te detengan, que es lo que hacen los agresores en casi cualquier contexto. Y ya sabes, si estás en la escuela y tienes un matón, él va a seguir haciendo todo lo que pueda mientras se lo permitan hasta que lo detengan. Y es lo mismo con los yihadistas. Irán tan lejos como puedan hasta que los detengan. En el siglo XX, al menos en la primera parte, fueron detenidos, pero ahora es todo lo contrario. Están envalentonados. Y cada gesto de conciliación, cada intento de acercamiento hacia ellos lo consideran una señal de debilidad y se aprovechan de eso. Este es el gran peligro que tenemos hoy en día, que nuestros intentos de tenderle la mano a la República Islámica de Irán solo serán vistos como una señal de debilidad y ellos intensificarán la yihad en lugar de pensar que ahora no es el momento. Tenemos que dejarlo de lado. Así que, pase lo que pase ahora, la situación es muy confusa, muy cambiante, pero de algo podemos estar seguros, y es que la República Islámica de Irán seguirá gritando muerte a Estados Unidos y muerte a Israel, y seguirá persiguiéndolos a ambos. El Ayatollah Jamenei, quien fue asesinado hace unos meses, el líder supremo de la República Islámica de Irán, dijo hace algunos años que muerte a Estados Unidos no es solo un eslogan, es la política y el objetivo de todo el régimen. Y esa política y objetivo no han cambiado. Así que espero que cuando vayan a la universidad sigan con sus carreras y quizás algunos de ustedes entren en la esfera política. Que aborden de manera más realista el problema de la yihad, tal como se manifiesta en la República Islámica de Irán y también por muchos otros, de manera mucho más realista que el gobierno de Estados Unidos hasta ahora. Muchas gracias. Mi pregunta para usted es: ¿cree que podemos convivir pacíficamente con sociedades dominadas por el Islam? Y si no es así, ¿qué cree que podemos hacer para evitar esto, encontrar la paz y estar seguros? No podemos convivir en paz con sociedades dominadas por el Islam. Esto no es porque debamos ser beligerantes hacia ellos, sino porque ellos serán beligerantes hacia nosotros. El Corán dice en el capítulo 8, versículo 39, luchen contra ellos hasta que no haya más persecución y la religión sea solo para Alá.
Cuando vayas a la universidad y empiecen a mentirte a gran escala, te van a decir que el Islam es paz y que, en el mejor de los casos, el Islam solo permite la autodefensa. Pero ese versículo en sí, capítulo 8, versículo 39, anótalo si estás tomando notas. Eso por sí solo lo destruye todo. Mira, dice, luchen contra ellos. Esos son los no creyentes. Somos nosotros. Hasta que no haya más persecución. Eso es autodefensa. Pero si solo fuera autodefensa, ahí terminaría. Pero no termina ahí. Luchen contra ellos hasta que no haya más persecución y la religión sea solo para Alá. Si vas a luchar hasta que la religión sea solo para Alá, entonces mira, podrías estar ocupado en tus propios asuntos y no molestando a nadie. Pero si tu religión no es solo para Alá, algún musulmán podría pensar algún día que tiene que luchar contra ti. Así es el Islam. Y si tienes todo un país orientado hacia el Islam, como Irán, Pakistán, Arabia Saudita o Afganistán, y muchos otros también. Entonces ellos están en una situación perpetua de hostilidad hacia Estados Unidos, porque Estados Unidos no es islámico y tienen un imperativo imperialista, como acabo de explicar. Y también porque, como expliqué en la charla principal, ellos nos ven como su principal competidor para establecer la ley islámica en todas partes. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo que dije, tenemos que ser fuertes y entender que nunca podrá haber paz. Mira, el presidente, él es el gran negociador, ¿verdad? Él escribió El arte de la negociación. Es un hombre de negocios muy exitoso, multimillonario, así que piensa que puede hacer un trato con cualquiera, y tal vez pueda. Es extraordinariamente inteligente. Al mismo tiempo, sin embargo, es muy difícil hacer un trato con ideólogos fanáticos que creen que tienen una responsabilidad ante su Dios de ser hostiles contigo y, en última instancia, someterte bajo su hegemonía. Haz un trato con eso. Así que solo tenemos que entender eso y mantener una posición de fortaleza social. Gracias. Hemos visto lentamente durante la última década cómo el Islam ha ido apoderándose de Europa. También lo hemos estado viendo desde el 7 de octubre, principalmente en Estados Unidos, con las protestas a favor de Hamas y todo eso. También lo he notado en mi escuela estadounidense, allá en Taiwán, donde di un discurso sobre el 7 de octubre justo después, y recibí muchas críticas por ello. Así que me preguntaba, ¿cómo crees que podemos evitar que lo mismo que está pasando en Europa ocurra en Estados Unidos? Bueno, primero tenemos que detenernos. Gracias. Esa es una pregunta muy importante. Y primero tenemos que detener la inmigración de países musulmanes. Y la gente dice, no, eso es terrible, es discriminación. Bueno, mira, tienes una opción. Tenemos una sociedad tolerante. El Islam es una ideología radicalmente intolerante. ¿Puede una sociedad tolerante tolerar una ideología radicalmente intolerante? También es una ideología supremacista. Entonces, si tienes una sociedad tolerante, él dice todos son bienvenidos. Adelante, pasen, y luego dejas entrar a toda esta gente, entre los cuales hay muchos. No digo que todos y cada uno de ellos lo sean, pero entre ellos hay muchos que son supremacistas e intolerantes. Y entonces empiezan a comportarse de esa manera, tu sociedad tolerante va a ser superada y destruida, y no vas a poder conservarla, así que tienes que tomar la decisión. ¿Perjudicamos a algunas personas al no permitir la entrada de todo el grupo? ¿O nos perjudicamos a nosotros mismos y ponemos en peligro nuestro futuro y el de nuestros hijos al permitir la entrada de todos? Y esta es la pregunta que tenemos ante nosotros hoy. Nadie tiene un derecho natural a venir a vivir a los Estados Unidos de América. Mira, te voy a decir algo. Tengo un amigo que conocí en la ciudad de Nueva York hace muchos años, y él se casó con una mujer peruana y se mudó a Perú. Y él estuvo insistiendo mucho hace como 10 años para convencerme de mudarme a Perú, y me decía lo grandioso que era. Y una de las cosas que me dijo, sin embargo, me quitó por completo las ganas. Me dijo que tiene a su esposa peruana y que tiene 2 hijos que nacieron en Perú. Así que hablan español como nativos, crecieron en Perú, son completamente peruanos, pero no son ciudadanos peruanos porque él es estadounidense, y no es tan fácil. No puedes simplemente nacer en Perú de madre peruana y ya eres peruano, porque ellos son muy cuidadosos para mantener la identidad cultural de Perú. Y por eso tienen restricciones muy severas sobre inmigración y ciudadanía. Ahora dirías, vaya, ¿los peruanos suenan bastante racistas? Nadie dice eso. Ellos solo están tratando de cuidar su país y su futuro. ¿Por qué nosotros no podemos hacer eso?
¿Por qué crees que hay una desconexión en la mente de estos estudiantes universitarios, donde dicen que apoyan a las mujeres y apoyan la paz, cuando en realidad el Islam es tan violento y oprime a las mujeres? Sí, ¿sabes por qué? Porque quienes les enseñan son marxistas. Ese es el problema. Que hoy en día vas a la universidad o a cualquier colegio y prácticamente todos tus profesores son marxistas y te van a hablar del mundo en términos de la dialéctica marxista. Eso significa, muy simplemente, que los marxistas ven el mundo en términos de opresores y oprimidos, y ellos están del lado de los oprimidos. Y así ven el conflicto israelí-palestino como el poderoso opresor israelí contra los pobres, privados y oprimidos palestinos. Es un montón de tonterías desde el principio. ¿Sabías que los palestinos ni siquiera existían hasta 1960 antes de eso? Si retrocedes a 1948, cuando se fundó Israel, y lees las deliberaciones de las Naciones Unidas sobre la fundación de Israel y sobre cómo iban a dividir la tierra y dar una parte a los árabes, nunca mencionan a los palestinos. Hablan de Palestina porque ese era el nombre de la región, pero es como Cleveland. Ya sabes, es una ciudad. Tiene límites de ciudad, pero no existe una etnia o nacionalidad de Cleveland. Son simplemente estadounidenses. Y los palestinos eran y son árabes que no se distinguían en lo lingüístico, cultural, religioso ni étnico de los demás árabes. Así que en 1964, la KGB, el servicio de espionaje del Partido Comunista, como la CIA, estableció la nacionalidad palestina. La inventaron de la nada. ¿Por qué? Para poder enmarcar el conflicto con Israel en términos marxistas como opresores contra oprimidos, los israelíes, esa enorme máquina de guerra israelí frente a este pequeño pueblo palestino. Todo es una tontería, pero eso es lo que aprendes cuando vas a la universidad, junto con muchas otras tonterías. Así que todos estos jóvenes que están allá afuera protestando no tienen idea de con qué están lidiando. Y tienes razón, hay una tremenda contradicción entre el marxismo, que es ateo y supuestamente radicalmente igualitario, mujeres y hombres totalmente iguales, todos los demás totalmente iguales. No me refiero a todos los demás como todos los géneros inventados. Me refiero a todas las nacionalidades totalmente iguales. Y todo esto se ve como justicia social. Entonces, ¿cómo podrían aliarse con el Islam, que institucionaliza la discriminación contra las mujeres, la discriminación contra los no musulmanes y que obviamente es muy teísta? Es una alianza de conveniencia que se basa en un odio compartido hacia Occidente y un autoritarismo compartido. Ambos odian la disidencia, ambos odian la libertad de expresión, ambos odian a Occidente, odian a los Estados Unidos. Así que piensan que nos destruirán a nosotros, los patriotas, y luego se volverán unos contra otros. Y los izquierdistas creen que podrán controlar a los musulmanes. Yo no creo que lo logren. El ayatolá Khomeini, quien estableció la República Islámica de Irán, como dije, se alió con los comunistas iraníes. Y los comunistas iraníes pensaron, genial, vamos a ser parte de este nuevo gobierno y vamos a tener poder. Pero en cambio, una vez que tomó el poder, los metió en prisión y los mandó matar. Y es probable que ese sea el mismo destino que enfrenten estos estudiantes universitarios de izquierda si llegaran a ganar. Pero esperamos que nunca lo descubran porque no van a ganar. Gracias. Gracias. Mencionaste un poco esto en tu discurso, pero he notado que hay muchas empresas de moda como Lululemon que están empezando a producir hijabs en masa. Y hay muchos estadounidenses y de alguna manera feministas que lo están elogiando y diciéndoles a los cristianos que debemos aceptarlo en nuestra sociedad. ¿Cómo les explicaría que en realidad eso es una señal de opresión? Bueno, Ciertamente es una señal de opresión. Mencioné en la charla que el hijab está diseñado para evitar que los hombres se sientan tentados, y luego las mujeres son brutalizadas y asesinadas si los hombres se sienten tentados de todos modos. Además, las mujeres han sido brutalizadas y asesinadas por no usar el hijab. Y luego, unas feministas occidentales locas establecieron el Día Mundial del Hijab en solidaridad con las supuestas mujeres que usan hijab y que supuestamente son oprimidas por los malvados derechistas. Ningún derechista malvado está oprimiendo a las mujeres que usan hijab, es justo lo contrario. Son oprimidas por sus propias familias y sus propias culturas que las matarán o golpearán si no lo usan. Pero creo que Lululemon y esa gente, ellos saben todo eso, simplemente no les importa y ven que hacia dónde van las tendencias culturales y quieren ganar dinero.
Lo que tenemos aquí, de hecho, curiosamente, es una especie de fascismo. Ya sabes, la izquierda siempre dice que la derecha es fascista y que Trump es fascista y así sucesivamente. En realidad, ellos son los fascistas. ¿Cuál es la diferencia entre fascismo y comunismo? En el comunismo, el gobierno toma el control de los negocios. Ellos son dueños de todo. En todos lados donde trabajes, si trabajas para un restaurante o una tienda de ropa o lo que sea, trabajas para el gobierno. Los gobiernos fascistas no hacen eso. Ellos simplemente hacen que todos los negocios privados trabajen para ellos. Así que todos hacen lo mismo y siguen las mismas órdenes, pero siguen siendo de propiedad privada. Eso es lo que tenemos hoy en Estados Unidos, cuando muchos negocios se apresuran a alinearse con la izquierda. Y cuando la izquierda estaba en el poder durante los años de Obama y Biden, entonces trabajaban con el gobierno. Eso es fascismo, así que necesitamos señalar eso, y tal vez eso los avergüence y los haga detenerse. Pero no creo que se detendrán solo porque rebeldes que están ayudando a la opresión. Ellos lo saben y no les importa. Gracias. Hola, mi nombre es David Nystrom. Acabo de graduarme de Classical Conversations. Quería preguntar, obviamente, es un objetivo principal y un ideal del Islam apoderarse, pero ¿cuáles son algunas estrategias no violentas y cuáles son algunas estrategias del Islam a las que debemos estar atentos y combatir? Bueno, Sí, bueno, ciertamente existe la yihad no violenta. De hecho, escribí un libro hace años llamado Yihad encubierta, que trataba sobre la infiltración y la subversión que los grupos islámicos están llevando a cabo hoy en día. Hay un grupo llamado Hermandad Musulmana que mencioné, que es una organización internacional, pero es muy activa en Estados Unidos. Cada organización musulmana importante en Estados Unidos está vinculada a la Hermandad. Y la Hermandad, hace algunos años, había una organización benéfica islámica llamada Holy Land Foundation y estaban recibiendo donaciones caritativas y luego enviando el dinero a Hamas, que es un grupo terrorista según el Departamento de Estado de Estados Unidos. Así que el Departamento de Estado de Estados Unidos cerró la Holy Land Foundation porque es ilegal enviar dinero a grupos terroristas y el FBI allanó sus oficinas. Cuando allanaron sus oficinas, encontraron un documento muy interesante, y era lo que llamaron un memorando explicativo sobre la hermandad en Estados Unidos. Y se trataba de cómo la hermandad musulmana va a apoderarse de Estados Unidos. Y decía, puedes encontrarlo en línea y leerlo, te lo recomiendo mucho, es una lectura muy importante. Y decía, te daré la cita exacta. Los hermanos deben entender que su trabajo en América es una especie de gran yihad para eliminar y destruir la civilización occidental desde dentro y saboteando su miserable casa por sus manos y las manos de los creyentes para que caiga y la religión de Alá triunfe sobre las demás religiones. Ese es el plan para Estados Unidos. Ahora, nota que dice por sus manos y las manos de los creyentes. ¿Qué significa eso? Significa que van a eliminar y destruir la civilización occidental desde dentro y sabotear su miserable casa a manos de la propia gente de Occidente. Y eso en realidad es una referencia al capítulo 59, verso 2 del Corán, donde Alá está luchando contra los no creyentes y los confunde para que empiecen a destruir sus propias casas con sus propias manos. Y eso es lo que la Hermandad Musulmana ha estado trabajando para hacer en los Estados Unidos. El Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses, la Sociedad Musulmana Estadounidense, la Asociación de Estudiantes Musulmanes, los Estudiantes por la Justicia en Palestina, Musulmanes Estadounidenses por Palestina, todos estos grupos y más. Ellos están trabajando para que nos destruyamos a nosotros mismos, para que destruyamos nuestra casa con nuestras propias manos. Los estudiantes universitarios que salen a agitar a favor de Hamás, ese es un ejemplo de eso. Los políticos que piensan, necesito votos musulmanes, iré y apareceré y hablaré para Cair y diré, tenemos que luchar contra la islamofobia. Ese es un ejemplo de eso, porque entonces piensan que cualquier tipo de trabajo en contra del avance de la yihad es islamofóbico, es racista, es intolerante, y por eso no lo hacen. Y así, están haciendo que destruyamos nuestro propio hogar con nuestras propias manos, y en realidad está funcionando muy bien, porque todavía hay muy poca conciencia de que esto siquiera está sucediendo. Y así encontrarás amigos y aliados de la hermandad musulmana en todos los niveles del gobierno, y están siendo elegidos para más y más cargos en todos los niveles del gobierno. Hay un grupo llamado Engage, es otra organización de la hermandad musulmana que trabaja para elegir musulmanes en todas partes. Y Joe Biden apareció
les habló por video y prometió ayudarlos porque piensa que así conseguirá que los musulmanes voten por él y todo es una gran familia feliz. Y él no se da cuenta de que está ayudando a destruir nuestra propia casa con nuestras propias manos, y así es como está funcionando en general. Hasta ahora está funcionando muy bien. Espero que crezcas y lo combatas. Muchas gracias. Así que yo no estaba vivo en ese momento. Pero después de los ataques radicales del 11 de septiembre parece que hubo un aumento en la unidad nacional. La gente pudo dejar de lado sus diferencias de color de piel y orientación religiosa. ¿Qué podemos hacer ahora para trascender estas diferencias nuevamente y unirnos para apoyar a nuestro país durante este tiempo de guerra en Medio Oriente, especialmente considerando que el gobernador de Nueva York es musulmán? El alcalde es musulmán. Recuerdo esos días y duró como una semana, tal vez 2. Fue muy bonito cuando sucedió. De repente, todos éramos estadounidenses. Veías banderas por todas partes. Todos querían ir y vengar la caída de las torres, pero eso se desvaneció casi de inmediato. Y una de las razones por las que se desvaneció fue por la desinformación y la información errónea a la que todos hemos estado sometidos y aún seguimos estando. Y una de esas cosas, uno de los problemas es, como dije, los profesores en las universidades y centros de educación superior son marxistas. Enseñan odio hacia Estados Unidos. Enseñan a estos jóvenes estudiantes. Lo verás cuando vayas a la universidad. Probablemente ya lo hayas visto en la preparatoria. Muchas de las personas con las que estás en la escuela piensan que es cool odiar a Estados Unidos y desearle el mal, y no tienen idea de lo que están deseando, y más les vale que no lo consigan. Pero dicho eso, la única solución es reformar las universidades y los centros de educación superior. Y creo que una de las principales cosas que debemos hacer es decir que no van a recibir ni un centavo de ningún tipo de apoyo gubernamental. Muchas de estas universidades tienen enormes fondos de dotación y aún así reciben dinero del gobierno si no permiten que se escuchen todos los puntos de vista o si están enseñando antiamericanismo y cosas por el estilo. Y esto debe entenderse como una batalla por nuestro futuro, que si no ganamos, realmente estamos perdidos. Así que los animo a luchar contra eso y a defender el hecho de que tenemos todo para sentirnos orgullosos y agradecidos como estadounidenses. Y que todos deberíamos estar agradeciendo a Dios todos los días, que vivimos aquí y que podemos disfrutar de las libertades y la prosperidad que nuestros antepasados nos permitieron disfrutar. Y que no hay nada de qué avergonzarse por ser estadounidense. Y esto debe decirse y repetirse con orgullo y sin disculpas en todo contexto. Hola, mi nombre es Josiah Peters y voy a la preparatoria Harmony en Florida. ¿Cómo podemos proteger a Estados Unidos de la ley islámica en nuestro propio país cuando les permitimos practicar su religión porque les damos las libertades religiosas para hacerlo en Estados Unidos? Bueno, mira, este es el asunto. Hay mucha confusión sobre esto. La libertad de religión no es una especie de permiso para violar todas las demás leyes, y sin embargo, así es como se está entendiendo. En el siglo XIX, la iglesia mormona era dominante en Utah, como creo que todavía lo es. Utah era un territorio, no un estado, y solicitaron convertirse en estado. Y la Corte Suprema de los Estados Unidos dijo, no, Utah no se va a convertir en estado hasta que la iglesia mormona prohíba la poligamia. Hoy en día, eso nunca pasaría. La iglesia mormona prohibió la poligamia y Utah se convirtió en un estado. Pero hoy en día, la gente diría, esa es su libertad religiosa. ¿Cómo puedes decir eso? Porque existe un fenómeno llamado, esto es terrible. Lamento tener que mencionarlo, pero es un hecho. La mutilación genital femenina que se practica en el Islam. Muhammad, el profeta del Islam, dijo que debía hacerse tanto en hombres como en mujeres. Y es algo que causa una enorme cantidad de dolor y horror para niñas y mujeres jóvenes. Y se practica ampliamente en algunas áreas del mundo islámico. Hace unos años, un par de doctores en Detroit fueron arrestados por hacer esto y usaron la libertad religiosa como defensa. Dijeron, esto es parte del Islam y por eso lo hacemos. Así que un juez desestimó el caso. Si seguimos teniendo esa idea de libertad religiosa, entonces, ¿qué vamos a hacer? Decir, bueno, estos tipos entraron con bombas y se iban a hacer explotar y matar a todos en la sala, pero es su religión, porque el Corán dice, mátenlos donde los encuentren. Y entonces tenemos que dejar que lo hagan porque es su libertad religiosa. Eso sería absurdo. Entonces, ¿por qué estamos permitiendo que sucedan estas otras cosas? Necesitamos delimitar y dejar muy claro que la libertad religiosa es absolutamente un derecho que los estadounidenses disfrutan, pero que no es algo que te permita violar otras leyes, y hasta ahí llega. Y entonces,
Si vas a decir que el terrorismo o la mutilación genital femenina o cualquiera de estas otras cosas que son contrarias a las libertades constitucionales son parte de tu religión, entonces tienes que dejar esos aspectos de tu religión fuera y dejarlo muy claro en tus mezquitas. Que esas cosas no se toleran en Estados Unidos, que enseñas en contra de ellas en Estados Unidos, o no eres bienvenido aquí, pero hasta ahora nadie ha tenido el valor de hacerlo. Espero que algunos de ustedes lo hagan. Gracias.